Muy buenas tardes para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida. El Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, la Escuela de la Caridad del Secretariado Nacional de Pastoral Social Cáritas Colombiana, les da una cordial bienvenida a su diplomado en Pastoral para la Reconciliación y la Paz. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán. Salmo 85:11. Recuerden que estamos en el módulo número 1, Fundamentos Teológicos, Pastorales de la Pastoral y la Reconciliación. La Pastoral para la Paz en el Magisterio Social de la Iglesia. En esta tarde nos acompaña un invitado especial, el padre Mauricio Alejandro Rey Sepúlveda. Él es el director del Secretariado Nacional de Pastoral Social de la Cáritas Colombiana. Sacerdote ordenado en 1999 en la Arquidiócesis de Barranquilla. El padre Mauricio Rey cuenta con una sólida formación académica que incluye dos estudios de posgrado en Roma, un doctorado en ciencias sociales y una maestría en teología fundamental. Su experiencia pastoral ha sido transversalizada por casi 2 décadas de trabajo pastoral en las diversas comunidades de Colombia, desde pequeños municipios hasta barrios vulnerables de la capital del Atlántico. Padre Mauricio Rey es autor de varios libros, entre ellos Acuerdo de Paz en Colombia y su impacto en el desarrollo económico y social en la subregión de los Montes de María, el testimonio de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, contribución de la Arquidiócesis de Barranquilla y Cartagena al proceso de paz en Colombia y la Sábana Santa, el quinto Evangelio. Padre Mauricio, gracias por aceptar nuestra invitación en medio de todos sus trabajos y sus compromisos, por acompañarnos en esta tarde. Bienvenido, Padre. Muchísimas gracias a ti, a toda la comunidad, específicamente de la Universidad San Buenaventura, de esta escuela, específicamente del Centro de Acción Social, de Reconciliación y de Paz, en esta temática que es relevante para nosotros en nuestro contexto de Colombia. Como Escuela de la Caridad, tenemos un énfasis especial y es precisamente de formación permanente y en articulación con ustedes, una gran oportunidad de formarnos en los principios y fundamentos, no solo de nuestra fe cristiana, sino del quehacer social de la Iglesia. En este tiempo y en este momento histórico en el que estamos llamados a testimoniar con nuestra vida lo que creemos y lo que somos. Sí, señor. Bueno, Padre, entonces damos paso. Recuerden que vamos a tener primero la presentación del padre Mauricio. Igual si tienen alguna inquietud, si algo no lo entendieron, pueden levantar la mano en el transcurso de la exposición. Y al final estaremos abriendo un espacio para que ustedes puedan preguntar, conversar con el padre acerca de los temas expuestos en la tarde de hoy. Bienvenido, padre, entonces. Muchas gracias, Miguel. Si hay alguna inquietud o algo, tú me lo haces ver, por favor, y Perfecto, me lo notificas y juntos lo vamos resolviendo. ¿Listo? perfecto, padre. Muchísimas gracias a todos por este espacio especial en el que nos encontramos hoy en torno a la Pastoral para la Paz en el Magisterio Social de la Iglesia. Para nosotros es importante, sobre todo hoy cuando la Iglesia en el mundo, y por eso la Iglesia Universal Católica, ha, por gracia de Dios y por la asistencia del Espíritu Santo, ha asumido un nuevo pontificado, el Papa León XIV, y por lo tanto ya el nombre León nos remite al su predecesor León XIII, que precisamente en el contexto de un momento histórico en el mundo, la revolución industrial y con ella las dificultades propias en torno al trabajo, pero también el contexto en el que se iban forjando las continuas y subsiguientes guerras en el mundo. Es decir, estamos a finales del siglo XIX y al inicio del siglo XX, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, problemáticas que generaron en adelante situaciones complejas. Y es a partir de ese contexto específicamente, teniendo obviamente el evento mundial, universal, no hay en el imaginario social, al menos en este momento y en este tiempo cercano, algo más que ver que el cónclave precisamente de la elección del Santo Padre y la mirada del mundo en torno a un pedazo de hierro viejo en un techo, una chimenea. Entonces esto ya es un signo y un referente a nivel social concreto para el mundo y por lo tanto para nosotros un motivo también de reflexión. Entrando en materia, me permito compartir mi pantalla para poder obviamente observar eh,
entrando en materia específicamente con respecto a lo que nos comporta hoy nuestro encuentro, observamos todos la pantalla. Necesito la confirmación, Miguel Sí, Ricardo. perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. La Pastoral para la Paz en el Magisterio Social de la Iglesia. Hemos de considerar que la paz no es un ideal abstracto ni un simple estado de ausencia de conflictos, guerras, dificultades y situaciones problemáticas. La paz no es ausencia de situaciones complejas. La paz es una armonía integral y por lo tanto, en medio de las situaciones problemáticas, producto obviamente de la capacidad que tiene el hombre, no solo de cuestionarse a sí mismo, sino de cuestionar los sistemas, los pensamientos, las ideologías, los modos de vida, las dinámicas, los procesos, la realidad, surgen situaciones complejas, problemáticas y situaciones que obviamente vulneran un estado de armonía integral. Y es aquí donde nosotros debemos comprender que la paz no es un ideal abstracto, ¿ok? Tampoco es un simple estado de ausencia de conflictos, situaciones problemáticas o dificultades. Quien piense, crea o considere que la paz es ausencia de guerras, pues no ha comprendido lo que es la paz específicamente desde el Evangelio y por lo tanto desde la revelación. Yo he venido a traer la paz y el mensaje de la paz reiterativo del resucitado, específicamente en este tiempo pascual, que nos invita a cada uno de nosotros a involucrarnos con esta dinámica. Fue el mensaje que muy concretamente en su discurso inaugural y por lo tanto en su discurso programático, el Papa León XIV también pronunció frente a nosotros: la paz que trae el resucitado, la paz sea con ustedes. Y por lo tanto un discurso programático que ya marca para nosotros el itinerario hacia donde la iglesia en estos tiempos modernos y por lo tanto en el siglo XXI avanza en medio de las situaciones que vive esta humanidad. Y es aquí donde cada uno de nosotros obviamente se pregunta acerca de la paz y teniendo claro lo que no es la paz, ni un ideal abstracto, ni una utopía, tampoco obviamente ausencia de situaciones complejas o problemáticas, dificultades y situaciones difíciles, comprendemos que la paz es un proyecto pastoral integral que el Magisterio Social de la Iglesia ha venido desarrollando. Por lo tanto, se aprende a vivir en paz, se conoce la paz, se forma en la paz. Y por eso estos espacios, estos escenarios que hemos considerado eh, convenientes y oportunos, son posibilidad, canal y herramienta para comenzar a formarnos de modo que con la iglesia, en la iglesia y por la iglesia vayamos desarrollando como parte esencial de su misión evangelizadora un criterio pastoral y por lo tanto insertando en nuestra dinámica y en nuestro proyecto pastoral de evangelización lo que el magisterio social de la iglesia ya ha enseñado. Desde el Concilio Vaticano II, la iglesia ha reafirmado que la paz se construye y esa paz se construye y por lo tanto es una dinámica en construcción. Logramos la paz, logramos un estado de paz cuando ponemos obviamente en la dinámica y en el ejercicio elementos constitutivos. Por eso la paz se construye con justicia, con verdad, con libertad, con amor, con el cuidado de la creación, porque la paz es armonía, armonía conmigo mismo, con Dios y con los demás. Y esa consecuencia, después de haber asumido mi armonía integral personal y la armonía con Dios, me lleva a relacionarme con un tercero. Ese tercero no es solamente mi prójimo o el que ha sido considerado comúnmente como el prójimo a quien yo puedo aproximarme o que se pueda aproximar a mí, sino que también es el mundo, la casa común, los bienes comunes y por lo tanto lo que consideramos hoy específicamente la creación y el cuidado de la misma.
Y esto corresponde a que se debe concretar y concretizar esta visión en acciones transformadores de nuestra pastoral social. Por lo tanto, la acción social de la iglesia, que es el quehacer social de la iglesia, y por lo tanto a donde nos lleva nuestra fe y nuestra identidad cristiana, a un compromiso con las realidades temporales del hombre y del mundo. Nuestra fe cristiana no nos aleja de la realidad, nos aproxima a ella y por lo tanto mueve nuestras dinámicas propias para que podamos nosotros articuladamente entrar en una relación con el mundo, la sociedad, la cultura, la historia, la humanidad. Y por eso esta dinámica transformadora, acciones transformadoras, que se concretizan en una visión obviamente de transformación social, están acompañando a las comunidades en su camino hacia la reconciliación, la paz y el bienestar común. Y es aquí donde las bases fundamentales de la doctrina social de la iglesia se consolidan. 1. Dignidad de la persona humana. 2. Bien común. 3. Solidaridad. 4. Subsidiariedad. 5. Destino universal de los bienes. Y por lo tanto, donde nosotros comprendemos que nuestro paso por el mundo, iluminado obviamente desde la fe cristiana, desde el evangelio, hace que nuestro quehacer social sea realmente la evangelización de lo social. Por lo tanto, es aquí donde comenzamos a adentrarnos en una dinámica que pone en consideración para cada uno de nosotros el magisterio social de la iglesia. Y por lo tanto, el magisterio social que no solo ofrece enseñanzas doctrinales, sino que orienta a la iglesia en su tarea pastoral. Cuando pensamos muchas veces en doctrina, pensamos en límites y por lo tanto en lo que limita mi vida, mi estilo de vida, mi consideración, mi pensamiento, mi manera de ser. Y el compendio del magisterio social no quiere limitar, sino profundizar desde las enseñanzas doctrinales en el término social, orientando a la iglesia en su tarea pastoral. Por lo tanto, en la dinámica propia de la esencia de la iglesia, que es la evangelización, el acompañamiento pastoral, la dinámica pastoral, pastoril, y por lo tanto la dinámica de configuración con Cristo, pues el rebaño del único pastor se asimila a quien conduce, guía, acompaña y por lo tanto a quien señala e indica el camino. Y ese es Jesucristo el Señor. Por eso, este rebaño que se conduce por la fuerza del resucitado, por la presencia de su espíritu y por lo tanto que se anima desde la revelación, comprende que debe, guiada por la gracia de Dios, y las enseñanzas doctrinales del magisterio social de la iglesia, guía y orienta los pasos de la iglesia para que pueda responder de manera efectiva a los desafíos sociales, políticos, económicos, culturales, ecológicos de la actualidad. Y por lo tanto, cada tiempo tiene retos y desafíos propios. Los retos y desafíos contemporáneos para cada uno de nosotros específicamente en nuestra habitación del mundo son muy concretos. Hace 100 años, 200 años, 500 años, ninguno de nosotros existía y ninguno de nosotros y ninguno de quienes existía en ese momento tenía la preocupación, la angustia, pero también la ocupación de pensar acerca de los recursos naturales, con el énfasis que hoy tiene esta dinámica y por lo tanto pensar en la casa común. En efecto, si pensamos en el magisterio, Papa Francisco con Laudato Si, año 2015, conmemoramos precisamente 10 años de esta exhortación, de esta encíclica,
Laudato Si, específicamente alinea el pensamiento de la iglesia en torno al cuidado de la casa común y por lo tanto lo que consideramos los bienes comunes. Y a partir de ese momento, el mundo, la Organización de Naciones Unidas, establece los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y por lo tanto, Laudato Si promueve una mentalidad de apropiación para que comprendamos que el cuidado de la casa común es urgente, relevante y prioritario. Por lo tanto, hemos de asumir nuestro rol y tarea como administradores de la creación en consonancia al primer libro de la Biblia, el Génesis, cuando Dios le da al hombre la administración de los bienes que él, Dios, ha creado. Por lo tanto, la casa común debe ser cuidada y los recursos naturales que hoy llamamos bienes comunes deben ser preservados para las futuras generaciones, para el gozo de la presente y para el gozo de las futuras generaciones. Por lo tanto, esa apropiación que hizo magisterio eclesial en el contexto social movió dinámicas globales, no solo al interno de la iglesia, sino al externo y por lo tanto en todas las esferas y ámbitos del mundo social, cultural, político, económico, religioso del mundo. Por lo tanto, la línea universal de la iglesia y por lo tanto la enseñanza en función del cuidado de la casa común impulsó, motivó y empujó la consideración de los objetivos de desarrollo sostenible, que llegan a estar articulados con el querer preciso del magisterio social en términos de cuidado de los recursos naturales, del medio ambiente y de los ecosistemas, lo que Papa Francisco denominó nuestra casa común. Por lo tanto, hemos de tener en cuenta que la pastoral para la paz, entendida como una praxis activa y multiforme, debe fundamentarse en este cuerpo doctrinal para ser capaz de construir la paz en los contextos de injusticia, de violencia y de exclusión. Y es aquí donde nos encontramos. Nos encontramos precisamente en ambientes de deforestación, de aridez de la tierra, de desertificación de la tierra. Por lo tanto, más desierto, pérdida de los ríos, es decir, en el contexto específico de los recursos naturales o bienes comunes, tenemos en consideración la pérdida de esta realidad. En efecto, si nosotros analizamos los últimos 50 años, y diría que hasta es mucho, en los últimos 30 años hemos cuantificado aún más el elemento agua, H2O. Hoy, incluso, una botella de agua podría costar más que otra bebida que tiene alguna manipulación o que tiene algún proceso, incluso gasificación. Es aquí donde la mentalidad de los recursos ha cambiado. Y es precisamente ahí y a partir de esa realidad desde donde nosotros como iglesia repensamos esta dinámica y por lo tanto nos comprometemos de manera articulada con una expresión transformadora de la misión y por lo tanto una pastoral para la paz desde el magisterio social de la iglesia. Como citábamos, León XIII con la Rerum Novarum 1891, con ese primer gran documento, consolida la sistematización del pensamiento social cristiano y por lo tanto de lo que hoy conocemos como doctrina social de la iglesia. Padre, o sea que antes de 1891, antes de León XIII, antes de el documento, la encíclica Rerum Novarum, no había doctrina social de la iglesia. Error. Sí había doctrina social de la iglesia como enseñanza y por lo tanto como compendio doctrinal de la enseñanza de la iglesia en términos sociales, pero como sistematización articulada del compendio del pensamiento social cristiano, de la doctrina social de la iglesia, inicia a partir de la Rerum Novarum. Por eso la relevancia
del nombre de León XIV o León XIV, que en la Eucaristía solo debe decirse León, por nuestro Santo Padre, el Papa León. Es aquí donde nosotros comprendemos que la línea hacia donde mira precisamente la Iglesia es la línea de la aproximación de un pensamiento que comporta el ser puente, el tener relacionamiento en diálogo, la paz y específicamente la dignidad de la persona. Y es aquí donde León XIII, durante la Revolución Industrial, como decíamos en la introducción, introduciendo este espacio, responde a la explotación obrera y a tensiones sociales entre capital y trabajo. Pero podríamos también nosotros comprender que hay contribuciones esenciales acerca de la dignidad del trabajador y por lo tanto de quienes tienen derecho a un salario justo, a condiciones humanas, a la propiedad y donde el Estado debe proteger a los más débiles, la justicia social. Y es aquí donde la paz comienza a construirse a partir de estos supuestos fundamentos y por lo tanto la base fundamental, el equilibrio entre los derechos del capital y del trabajo para evitar conflictos violentos, es decir, para mantener la paz. Por lo tanto, una solidaridad donde se rechace el individualismo, donde la lucha de clases se rechace, donde se promueva la cooperación y la subsidiariedad. Hemos citado algunos principios de la doctrina social de la Iglesia. ¿Cuáles son? Los recapitulamos. Dignidad de la persona humana. Son criterios propios de la doctrina social de la Iglesia. Bien común, solidaridad, subsidiariedad y destino universal de los bienes. Por lo tanto, ahí la solidaridad, la justicia social promueven las dinámicas de desarrollo integral, donde se vincula el bienestar económico y la paz social. Sin justicia laboral no hay paz duradera. Por lo tanto, quien está inconforme específicamente con las dinámicas propias del momento histórico producido por la revolución industrial, la industrialización en la Europa de ese momento, llevó a la consideración de una revuelta específicamente para la reivindicación de los derechos laborales. Sin justicia laboral no hay paz duradera. Y es aquí precisamente donde Rerum Novarum establece con la voz de la Iglesia el anuncio de una dinámica que comenzó a constituir el magisterio social como doctrina social de la Iglesia. Y por lo tanto, la relevancia pastoral que fundamenta la paz social en la justicia laboral y en los derechos de los más vulnerables inspira acciones pastorales que son el anuncio evangélico y el compromiso socioeconómico. Por lo tanto, la apropiación del cristiano de las realidades temporales en formación de derecho, en mediación obrero-patronal, en proyectos de economía solidaria, en preparación para el marco de las encíclicas posteriores sobre la paz, que serán Pacem in Terris de Juan 23 y Fratelli Tutti de el Papa Francisco, al situar la justicia y la dignidad humana como pilares de la reconciliación social. Por lo tanto, comenzamos a comprender que la orientación del magisterio social de la Iglesia expresa la doctrina y por lo tanto, mientras se produce la doctrina, que son las enseñanzas doctrinales desde el Evangelio, desde la revelación y por lo tanto desde la dinámica de la comprensión de Dios en medio de nosotros, iluminando el pensamiento del hombre, donde la huella del hombre por el paso del mundo significa obviamente una reconstrucción social de las realidades temporales. Y es ahí donde nos encontramos específicamente en estas dinámicas, en la que la doctrina social de la Iglesia, y pido disculpas porque no es 1981, sino 1891, Rerum Novarum inició este camino y por lo tanto esta peregrinación. Por eso es importante y relevante en este momento la consideración de la evolución del magisterio social sobre la pastoral para la paz
y específicamente sobre la comprensión de las dinámicas de la paz y su vínculo con la pastoral. Después de que en 1891 Rerum Novarum nos invitara específicamente a la justicia social, reivindicación de los derechos laborales, a pensar la solidaridad y por lo tanto a pensar las dinámicas propias de la economía de una manera más cristiana, viene un segundo documento específicamente que se llama Paz en la Tierra, Pacem in Terris, la paz que debe reinar en las realidades terrenas y por lo tanto la paz que es don divino, pero es también tarea humana. Así como Rerum Novarum de las cosas nuevas se tienen que renovar, recapitulando el Evangelio de ayer de San Juan, quien hace las cosas nuevas, y recapitulando el Apocalipsis, que precisamente presenta una novedad, un mandamiento nuevo, el Evangelio de San Juan, y Apocalipsis, las cosas nuevas que es capaz de hacer Dios, un cielo nuevo y una tierra nueva. Y por lo tanto una dinámica de renovación en medio de las realidades temporales del hombre. Significa que el hombre comienza a tener un criterio distinto. Pacem in Terris, 1963, con Juan 23, que precisamente inicia la renovación actual de la Iglesia con el Concilio Vaticano II. Por eso, una mirada específica y especial acerca del tema de la pastoral para la paz en el magisterio social de la Iglesia encuentra un momento preeminentemente importante en el pontificado y el magisterio dado precisamente por Juan 23, que iniciará el Concilio Vaticano II en 1962, establecerá Pacem in Terris como documento específico, como encíclica en el contexto social y por lo tanto de la doctrina social de la Iglesia en 1963 y concilio que culminará Pablo VI, el siguiente papa, en 1965. Y es aquí precisamente donde Pacem in Terris de 1963 con Juan 23 es un llamado universal, un llamado pastoral, de manera articulada y universal. Y esta encíclica, que es referente fundamental del magisterio social de la Iglesia, porque no solo ilumina y no solo formula los principios sobre la paz, sino que llama a la Iglesia a promover activamente una cultura de paz entre todos los pueblos. Es aquí donde el magisterio enfáticamente nos propone una cultura de paz. Recordemos que ha pasado recientemente la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, y la Segunda Guerra Mundial, 1938 a 1945, específicamente hasta el 8 de mayo. Y es preciso en ese momento, es decir, a finales de los años 40, donde la Europa de ese momento comienza a reconstruirse en medio de ese debilitamiento propio de la Primera y luego la Segunda Guerra Mundial. Y es en medio de ese contexto de reconstrucción donde el Papa Juan XXIII propone una cultura de paz. Por lo tanto, una cultura de paz entre todos los pueblos de la tierra y por lo tanto que integre, que comporte y que implique, involucrando activamente a todos los pueblos de la tierra, no solo aquellos que tienen buenas intenciones, incluso a aquellos que han tenido intenciones contrarias al bien común. Es aquí donde la orientación pastoral, que es muy clara, indica que la paz se construye en la vida cotidiana mediante la formación de la conciencia que asuma los derechos y los deberes, la participación política contra el totalitarismo. De este modo, entonces, la Iglesia se convierte en un agente de transformación social porque anima a las comunidades a vivir y promover la justicia y el diálogo como caminos concretos hacia la paz. Por lo tanto, el magisterio social de la Iglesia en torno a la pastoral para la paz comienza a consolidarse. Y es aquí donde la encíclica surge como una respuesta urgente a la necesidad de construir una paz estable y duradera.
la Europa de ese momento, incluso con intervención de países como Estados Unidos, ha visto cómo la guerra ha significado no solo muerte, destrucción e incluso problemáticas en términos económicos, reconstrucción del tejido social, de la cultura, de la sociedad e incluso de la infraestructura arquitectónica y de ingeniería. Por lo tanto, es en este contexto de tensiones ideológicas y confrontaciones globales donde la Iglesia propone una visión integral de la paz basada en el respeto mutuo, en la justicia y los derechos humanos. Y será precisamente a partir de la Segunda Guerra Mundial donde la Organización de Naciones Unidas propondrá centrar la dignidad de la persona humana y en torno a ella precisamente los derechos del hombre, los derechos humanos. Esta contribución eclesial a la pastoral para la paz representa un hito en el magisterio eclesial en términos sociales, porque al convertir la construcción de la paz en una tarea pastoral fundamental para la Iglesia, nos propone una dinámica, un estilo de vida y por lo tanto la evangelización de lo social. Tenemos claro que la encíclica no solo ofrece principios éticos y sociales, sino que orienta la acción pastoral hacia la formación de la conciencia social en los fieles para que reconozcan la dignidad de cada persona humana y sus derechos fundamentales. Y a partir de aquí, donde reconocemos que esa dignidad es de esta persona humana y de cada persona humana. Por lo tanto, una dignidad inherente e inalienable, una dignidad que comporta el respeto y el reconocimiento. Por eso no reivindicamos los derechos, los reconocemos. Y es aquí donde el magisterio social de la Iglesia nos invita a promover el diálogo y la justicia como caminos imprescindibles para la reconciliación y la convivencia pacífica, por lo tanto, para la construcción de la paz. Y también donde una tarea consiguiente del anuncio de una cultura de reconciliación y de paz, de convivencia pacífica, lleva también una consecuencia y es la denuncia de toda forma de opresión y violencia, incluyendo las estructuras políticas, sociales, económicas, culturales, de cualquier tipo que generen alguna injusticia. Y es aquí donde incentivar la participación responsable en la vida social y política desde una perspectiva de servicio al bien común compromete al cristiano con las realidades temporales. Por lo tanto, la paz y el deseo de la paz debe vivirse en la tierra. Pacem in terris. Articular el anuncio evangélico con la transformación social concreta, haciendo la paz una misión de la iglesia en el mundo. Es don y tarea, un don de Dios y tarea del hombre. Por lo tanto, el cristiano al asumir esta tarea se compromete en la transformación social del mundo y de la sociedad, de las realidades sociales temporales y por lo tanto del entorno donde el hombre crece, se desarrolla y se realiza. Pacem in terris marca de manera puntual la pastoral para la paz en el magisterio de la iglesia y por lo tanto pone en consideración de todos nosotros el anuncio y el papel fundamental, el rol fundamental del cristiano en el compromiso social de el mundo y la sociedad. Otro momento que hemos de vivir precisamente como consecuencia del magisterio que ha pasado de Juan 23 y el subsiguiente, que es el de Pablo VI, y es precisamente la promulgación de Gaudium et Spes. Y por lo tanto, en 1965, cuando el Concilio Vaticano II expresa categóricamente después de este encuentro que ha tenido una relevancia mundial y una consonancia con la apertura de la iglesia en muchos aspectos y ámbitos, específicamente en el relacionamiento. Y es aquí, en este concilio ecuménico, el Concilio Vaticano II,
1962 a 1965, cuando la pastoral de la justicia y la reconciliación se proponen desde Gaudium et Spes. El Concilio Vaticano II redefine la paz como una obra de justicia. Tenemos en cuenta que Rerum Novarum 1891, Pacem in Terris 1963, Gaudium et Spes 1965. La paz es una obra de justicia y por lo tanto, si somos justos con el hombre y con la humanidad, hemos de insistir en la paz. Subraya que la pastoral debe enfrentar las causas profundas y estructurales del conflicto. Por lo tanto, no solamente el síntoma que puede ser la guerra, sino las realidades profundas en los que la armonía integral de la persona está herida. Y es aquí, en esas causas profundas del conflicto, cuando enfrentadas por un acompañamiento pastoral, incluyen también el pecado estructural. Y por lo tanto, la identificación de una situación compleja y problemática que afecta la estructura misma de la sociedad y del mundo. Así como la problemática es estructural, la causa es estructural, incluyendo el pecado. Esto implica un compromiso pastoral que vaya más allá de lo individual y que se traduzca en la transformación de las estructuras sociales injustas. Es aquí donde la Iglesia, desde el Magisterio Pontificio, iniciado por Juan XXIII, 1962, culminado por Pablo VI, 1965, desde el Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, expresa precisamente que la transformación de las estructuras sociales injustas debe darse con el compromiso del cristiano y de todo cristiano, involucrando a toda persona humana. Por lo tanto, la Iglesia, desde su magisterio social, orienta a las comunidades para que sean protagonistas de la construcción de la paz, mediante el diálogo, el perdón, la promoción de la justicia social en una praxis pastoral que busca sanar relaciones y construir comunidad. Y es aquí, precisamente y concretamente, desde Gaudium et Spes, como consecuencia del Concilio Vaticano II, donde la Iglesia en el magisterio social invita a la protagonización de una construcción de paz y por lo tanto una pastoral que promueva la justicia social y nos invite a vivir en comunidad. Es el magisterio de los inicios de la segunda mitad del siglo XX y por lo tanto de un desafío temporal histórico, porque en ese momento no solo las dinámicas de liturgia, sino de práctica de vida y el papel y el rol del laico, no solamente en las prácticas rituales, sacramentos y demás, sino en la vida de la iglesia adquiere un papel relevante. Por lo tanto, esta dinámica en la que el laico se involucra hace que se apropie de las realidades temporales. Ya el compromiso no es solo del consagrado, del clérigo. El compromiso también es compartido con todo bautizado y por lo tanto con quien ha asumido el bautismo en Jesucristo, muerto y resucitado, para que el papel de transformación social también sea relevante en su rol y tarea como cristiano. Por lo tanto, esta dinámica de Gaudium et Spes, Concilio Vaticano II, mueve la dinámica del magisterio social en los términos de la pastoral. Es aquí donde el evangelio ahora es comprendido desde la lengua original de la comunidad o del contexto territorial, la lengua vernácula, pero también donde la doctrina se va asimilando y por lo tanto se va comprendiendo, pues antes solamente el latín como lengua y por lo tanto difícilmente todas las comunidades y territorios podían comprender, asumir y a hacer suya precisamente la enseñanza doctrinal que el magisterio social de la iglesia está promoviendo. A partir de esta apertura, no solamente de las traducciones bíblicas en las lenguas vernáculas
y la celebración de los sacramentos y los distintos ritos, sino la apropiación del contenido del compendio de la doctrina social de la Iglesia y por lo tanto del estilo de vida cristiano iluminado desde el Evangelio. Un cuarto momento en esta configuración de la evolución de la pastoral para la paz en el magisterio social de la Iglesia y por lo tanto la comprensión de esta evolución sobre la paz y su vínculo con la pastoral lo encontramos precisamente en el documento de Juan Pablo II, Solicitudo Rei Socialis. Solicitudo Rei Socialis de 1987, un poco más contemporáneo para muchos de nosotros, de pronto tal vez en nuestra infancia. Y es aquí donde Juan Pablo II propone la pastoral del desarrollo y la justicia, promulgada de manera puntual por Juan Pablo II, como hemos dicho, en 1987. Esta encíclica social se enmarca dentro de un contexto mundial con profundas desigualdades entre países desarrollados y países entendidos en ese momento en vías de desarrollo. Es aquí donde encontramos una Europa que con convulsiones posteriores a las guerras y a las dinámicas y todas las dinámicas propias que mira ciertos contextos, África, incluso Latinoamérica, y países que se desarrollan con una larga y ágil dinámica, y otros países que van quedando lentos. Y en esa ralentización, muchos contextos, obviamente, considerados como países en vía de desarrollo. Esos contextos, además de tensiones políticas, de conflictos armados, pensemos en los distintos conflictos armados de los años 80 y todas las situaciones, especialmente afectando a los pueblos más pobres y a las comunidades más vulnerables. Es aquí donde se cumple precisamente el, el aniversario de Populorum Progressio y se hace un llamado urgente a la solidaridad y al desarrollo integral como caminos hacia la justicia social y hacia la paz. Por lo tanto, un anuncio, como ya decía Pablo VI en Evangelii Nuntiandi, donde la paz se entienda como desarrollo y por lo tanto donde se reproponga una dinámica y por lo tanto un ejercicio de desarrollo integral, no solo parcial. Un desarrollo parcial en una dimensión, un desarrollo parcial y por lo tanto en una sola área no permite un impacto global. El desarrollo debe ser integral y por lo tanto una dinámica que contribuya de manera integral como llamado urgente de solidaridad y de desarrollo integral como caminos de justicia social y de paz. Y es aquí donde comienzan ciertos países más desarrollados a tener expresiones de solidaridad con países menos desarrollados o en vías de desarrollo. Y esta contribución eclesial para la pastoral, para la paz, comienza a identificarse. El magisterio social de la Iglesia, motivado por estas dinámicas propias, hacen que las Caritas Internacionales y por lo tanto las, las dinámicas propias de caridad de cada país comiencen a asociarse, a vincularse y a comprometerse. Y en Colombia tenemos ejemplos como Alemania, que tiene muchísimos años específicamente de cooperación y ayuda y relacionamiento específico en áreas temáticas en el contexto social. Es aquí donde se profundiza a partir de solicitud y redes sociales la enseñanza social de la Iglesia, que reafirma la interdependencia entre desarrollo integral y paz duradera, señalando que sin justicia social no puede existir una paz estable. Un elemento que ya nosotros hemos identificado en el pensamiento social cristiano, en la doctrina social de la Iglesia, la justicia social. Por lo tanto, donde se deben denunciar todas las causas estructurales de la pobreza, de la injusticia, la deuda externa,
la explotación y la carrera armamentista del momento, que generan violencias, nuevas violencias y una ruptura social. Es aquí donde Solicitud de Redes Sociales se convierte en un llamamiento a la solidaridad entre los pueblos, entendido como compromiso concreto y preferencial con los más pobres y vulnerables. Recordemos que ya ha estado Puebla de Los Ángeles, documento de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano, con la opción preferencial por los pobres y de manera muy centrado en los vulnerables. Orientar una pastoral que acompañe procesos de desarrollo humano integral. El Dicasterio del Desarrollo Humano Integral nace precisamente como respuesta a esta iniciativa y a este deseo en el que el hombre debe tener un desarrollo y encontrar un desarrollo integral, entendiendo el desarrollo como camino para la paz y por lo tanto promover la responsabilidad de los agentes eclesiales y sociales, que es la labor pastoral, una pastoral para la paz que debe actuar y por lo tanto que involucra a la gente eclesial y social, que debe actuar como constructor de paz y justicia en su contexto concreto. Por lo tanto, el magisterio social resalta la importancia del desarrollo integral como condición indispensable para la paz duradera. Recordemos que hemos pensado siempre en una paz estable y duradera. Por lo tanto, la pastoral para la paz debe incluir acciones concretas para promover el desarrollo humano integral, tanto cuanto una pastoral para la paz no promueva el desarrollo humano integral, tanto cuanto seguirán situaciones complejas y por lo tanto la imposibilidad de la paz. Y esta dinámica de desarrollo humano integral con la clara denuncia de la injusticia en todo contexto, económica, cultural, social, religiosa. Por lo tanto, la Iglesia está llamada a acompañar y promover estructuras solidarias y justas que generen condiciones reales de paz. La subsidiariedad comienza a escucharse al lado de la solidaridad como principios de la doctrina social de la Iglesia y es cuando las Cáritas internacionales comienzan a mirar a la Cáritas nacional. La Cáritas nacional tiene 69 años y el próximo año, 2026, cumplirá 70 años. Y esta dinámica propia de evangelización de lo social, es decir, la obra social de la iglesia, el acompañamiento de todos los procesos sociales por parte de la iglesia a las comunidades en Colombia, encuentra el fortalecimiento de las caritas hermanas que desde países con niveles de desarrollo superiores comienzan a ayudar específicamente en estas dinámicas. Algunas experiencias muy significativas y muy propiciantes o propiciadoras de desarrollo, otras no tanto, pues algunas incluso experiencias crearon y generaron dependencia, pero todas respuestas a una situación compleja, vulneración, escasez, pobreza, incapacidad de una justicia social y por lo tanto un esfuerzo articulado de la iglesia con acciones concretas y con la iniciación de procesos específicamente para dar respuesta a situaciones complejas en torno a la paz. Y viene año 2015, Laudato Si, como ya lo hemos citado, año 2023, Laudate Deum, la pastoral ecológica, la reconciliación con la creación, esta novedad del magisterio social muy contemporáneo que integra precisamente la dimensión ecológica en la pastoral para la paz. Por lo tanto, hoy un proceso de pastoral para la paz en el magisterio de la iglesia mira y acompaña de manera puntual a la Laudato Si y también a la Laudate Deum. Pues la crisis ambiental se reconoce como un factor de violencia también, de desigualdad, porque no es solamente la pérdida de los recursos naturales, sino el objetivo que está detrás de ello y la imposición por la fuerza, nuevas violencias. Es aquí donde
se promueve una ecología integral, una educación para el cuidado de la casa común y acompañar procesos de conversión ecológica. Es aquí donde se contribuye a la justicia social y a la paz, una dimensión de la pastoral social que pone en diálogo la justicia social y el compromiso ambiental, impulsando acciones concretas en las comunidades. Por lo tanto, respuestas concretas de las comunidades en torno a las problemáticas que viven. Fratelli Tutti 2020, con la pastoral de la fraternidad y la cultura del encuentro, por lo tanto, una exhortación que promueve como invitación pastoral vivir y promover la fraternidad universal, comprender que todos somos hermanos, fratelli tutti, todos somos hermanos. Por lo tanto, la promoción de la fraternidad universal como camino imprescindible para la paz es la salida y por lo tanto la comprensión del reconocimiento del otro como mi hermano, mi hermano. Cuando yo comprendo al otro hermano, lo dejo de tratar como enemigo. Y es aquí donde el magisterio social de la iglesia, en la pastoral para la paz, desde Fratelli Tutti, pone en consideración para todos nosotros lo que debe ser una pastoral del encuentro, que supere la indiferencia, el individualismo, las divisiones, donde se promueva esta pastoral para la paz, la inclusión, la verdadera inclusión, tener en cuenta al ignorado, al marginado, al excluido, al vulnerado, que promueva esta inclusión y que promueva también la solidaridad y la reconciliación y por lo tanto la recomposición de heridas. Es aquí donde están los esfuerzos de hoy específicamente para comprender una cultura de paz donde reconociendo al otro como hermano, me reconozco hermano del otro. Y por lo tanto se trata de una pastoral que fomente redes de colaboración, una infraestructura social en el diálogo interreligioso, en la cultura de la paz y en todos los niveles sociales de la humanidad. También encontramos nosotros como, como propuesta del Magisterio Social de la Iglesia en torno a la pastoral para la paz, mensajes para las Jornadas Mundiales de la Paz, desde el año 1968 hasta hoy, orientaciones concretas, iniciativas de mensajes mundiales para la paz, de mensajes dirigidos a los pueblos, de pronunciamientos, de encuentros con gobernantes, de orientaciones, acompañamientos de procesos, la iglesia como garante, es decir, orientaciones y fortalecimientos de esfuerzos comunes en construcción de paz desde una perspectiva cristiana y social. Y estos mensajes han sido publicados en contextos diversos como la Guerra Fría en Europa, los conflictos regionales, podríamos decir los nuestros de Latinoamérica, el terrorismo, las crisis migratorias, las desigualdades sociales, las crisis ecológicas, que son muy recientes, y las nuevas dinámicas de las problemáticas que hemos de vivir. Por lo tanto, el magisterio seguirá construyéndose y constituyéndose, reflejando siempre los desafíos específicos de cada época. Y por lo tanto, el magisterio social ofrece a través de estos pronunciamientos y mensajes una orientación pastoral de la iglesia. Por lo tanto, hacia dónde se dirige la acción pastoral de la iglesia frente a los desafíos actuales para la paz, integrando aquellos llamados fundamentales del perdón, la justicia, el desarrollo, la ecología. Estos mensajes obviamente son una brújula ética, una brújula pastoral que prioriza acciones concretas y específicas para avanzar hacia la paz, pero que no se pueden quedar solo como acciones aisladas y deben concatenarse y articularse de manera que puedan tejer procesos. Es aquí donde una pastoral para la paz es una invitación concreta a crear específicamente procesos de transformación. Y es aquí donde el anuncio evangélico, que es el anuncio del evangelio y por lo tanto la dimensión propia en la que se da el mensaje, la paz como don y tarea, urge y está fundamentada en la dignidad de la persona humana y en el mandato de amar al prójimo.
o es un anuncio que invita a reconocer a cada ser humano como sujeto de derechos, pero también como agente de paz. Un segundo elemento, la denuncia profética. La pastoral debe ser una voz que denuncia las injusticias estructurales, es decir, las causas estructurales, que llama a una conversión social, que es una denuncia que transforme las causas profundas que generan la violencia y que promueve precisamente una justicia integral. Pero no solamente necesitamos el anuncio evangélico, que también es denuncia profética. Necesitamos el acompañamiento sanador y por lo tanto una dinámica en la que el magisterio social subraya la importancia de procesos pastorales que fomenten la reconciliación, el perdón, la restauración de las relaciones humanas, especialmente en contextos de conflicto, acompañar a la víctima al centro, pero también acompañar al agresor en su proceso de resocialización y reintegración a la vida social, en caminos de sanación. Esta es una tarea de la pastoral y una tarea central de los procesos, porque fácilmente pensamos en la exclusión, pero difícilmente pensamos en la inclusión, y es ahí donde está el acompañamiento sanador, y por lo tanto el magisterio acompaña esta dimensión. También una dimensión ecológica, la pastoral que debe integrar la defensa y el cuidado de la creación como parte inseparable de la paz, donde se promueve la conversión ecológica, las acciones comunitarias para el cuidado ambiental, y por lo tanto donde comprendemos que los bienes son comunes, el agua, la tierra, la naturaleza, los animales son bienes comunes, y por lo tanto hemos de vivir en equilibrio con esa realidad. Es aquí donde pensamos, si talamos 100 árboles, sembramos 10.000 árboles. Es ahí donde está la intervención concreta y real de acciones que generen procesos de recomposición, pero también una dinámica de la cultura del encuentro y por lo tanto una pastoral para la paz que debe construir puentes y fomentar la fraternidad, citando las palabras en el discurso inicial de nuestro querido Santo Padre León XIV, construir puentes. Por lo tanto, comprender que estamos llamados a articular, a poner en consideración, en diálogo y comunicación, realidades diversas, distintas, e incluso comprendiendo el debate, la discusión como elemento integrador y no como divisor. Por lo tanto, la pastoral para la paz debe construir puentes y fomentar la fraternidad, creando espacios donde se viva la inclusión y la solidaridad, combatiendo esta violencia. Una nueva manera de violencia es la exclusión. Y por lo tanto, donde todos podamos vivir verdaderamente como hijos de Dios. Y es aquí, desde el magisterio social de la Iglesia, donde la pastoral para la paz se despliega en acciones concretas y hemos de comprender estas acciones. Estas acciones en las que precisamente cada uno de nosotros, asumiendo el rol y tarea y por lo tanto las dinámicas en las que propiamente ha considerado su misión, su función y su tarea, eh, implique la formación en la cultura de paz. Y por lo tanto, donde esta educación fortalezca la conciencia social, donde el respeto de los derechos, de los deberes, de la no violencia activa y por lo tanto el comprender que en medio de nuestra dinámica de vida cristiana tenemos un compromiso, un don recibido de Dios, pero también una tarea que nos compromete a cada uno de nosotros y que nos acompaña en esta tarea y esfuerzo común y cotidiano, el magisterio social de la Iglesia. Para una cultura de la paz, para una pastoral para la paz, el magisterio social de la Iglesia acompaña nuestra dinámica. La pastoral para la paz, enraizada en el magisterio social de la Iglesia, es una tarea integral y por lo tanto multidimensional y comprometida con la transformación real de la sociedad. Y en esta tarea estamos comprometidos todos, cada uno de nosotros, de acuerdo a la vocación
y de acuerdo a la elección, a la vocación en la que ha sido llamado y a la elección que ha tomado precisamente en las dinámicas sociales en el que la sociedad nos considera como don y como tarea. Muchísimas gracias. Padre Mauricio, muchas gracias por hacernos este acercamiento al tema de la pastoral para la paz desde el Magisterio Social de la Iglesia. Es un tema muy extenso, Padre, de verdad. Gracias porque en este tan corto tiempo hizo usted una buena síntesis de estos documentos principales que hacen parte de ese recorrido del Magisterio Social de la Iglesia. Es el momento para preguntar, el momento para decir, me gustaría añadir esto, es el momento para conversar. Aprovechemos al Padre Mauricio que nos acompaña en esta tarde. Entonces, ya desde ya están abiertos los micrófonos para que ustedes puedan participar. Entonces, preguntas, abran sus micrófonos, sus cámaras y participemos, conversemos un rato con el Padre, ya que está aquí en esta tarde con nosotros. Entonces, ¿quién quiere empezar? Muy buenas noches, mi nombre es Olimpo Herrera de Pastoral Social Medellín. Quiero pues como comentar frente al tema de la justicia social que de verdad pues es como lo que logramos trabajar desde las pastorales en hacia la paz, pero también pienso desde dónde podemos nosotros con este trabajo. Sí, tengo la fe y creo que desde lo que se va haciendo con las pequeñas comunidades, con nuestro trabajo pues como hormiguitas por todo el país desde las pastorales, también cómo pensarse y cómo motivar a la gente o prepararnos para estas cosas futuras que vienen, como es el querer Estados Unidos venir a tomar el agua aquí en Colombia. Eso no es un secreto, ya han buscado las multinacionales americanas comprar EPM, o sea, es comprarnos el recurso hídrico que uno sabe que para ellos no es difícil poner tubos como han puesto de petróleos a llevarse en esa agua de aquí de Latinoamérica, especialmente en Colombia que tenemos tan buena agua, y ponerle a eso ejército norteamericano a cuidarlo y darnos el costo del agua que deseen. Cómo prepararnos también, irnos preparando para esos, como diría, no serían ataques internacionales que vienen en busca de nuestros recursos hídricos, porque realmente nuestra vida. Y lo otro es que cuando hablamos de esa justicia social, ese término justicia social también me queda a mí como tan amplio que realmente a qué justicia social es la que le estamos apostando o a qué nivel. Ya eso es como un tipo de pregunta. Muchas gracias, buenas noches. Sí, la paz nace de la justicia y cuando hablamos de justicia social precisamente hablamos de un equilibrio y en todas nuestras relaciones, cualquiera que sea que están heridas, hay un desequilibrio donde o una parte se impone o donde o donde la parte contraria se debilita y por lo tanto donde el interés prevalece de una de las dos partes. Es ahí donde la justicia social es la propuesta y el camino. Justicia social que significa la consideración al centro de los principios de la doctrina social de la iglesia y por lo tanto donde las vías de hecho no han solucionado absolutamente nada, sino que por el contrario han generado más situaciones problemáticas, dolorosas, tristes. En efecto, muchas situaciones han surgido para reivindicar derechos y se han convertido en eh, violadores de derechos. Por lo tanto, es ahí donde la justicia social significa el equilibrio específico de una balanza social en la que no hay víctimas, pero tampoco hay victimarios. Y por lo tanto, donde comprendemos esta realidad. Nosotros en nuestro país hemos vivido una realidad fratricida, porque no hemos tenido una guerra, sino un conflicto interno. Y por lo tanto, una guerra hace parte de una experiencia de dos ejércitos, un ejército de un país y de otro. Nosotros aquí hemos tenido un conflicto interno histórico y hemos cargado nosotros la herencia de la violencia y del resentimiento, que no nos ha permitido a nosotros recomponer relaciones heridas,
Quienes iniciaron esa problemática han muerto, pero quienes heredamos esa problemática seguimos tratándonos como no hermanos. Es ahí donde la justicia social comienza a replantear desde la doctrina social de la Iglesia nuestra mirada y por lo tanto a comprendernos. ¿Quiénes somos? Colombianos. Integramos un mismo país, somos hijos de una misma tierra, herederos de un mismo futuro. Y como tú muy bien indicas, Olimpo, el recurso del agua. La guerra del futuro será por el agua y no solamente porque está en tubería y demás, sino porque tendremos esa debilidad y ya la estamos viviendo. En muchas partes del mundo hay carencia de agua y por lo tanto hay resequedad, sequía. Tenemos cambios climáticos precisamente por el mal manejo de los recursos. Y es aquí donde cada uno de nosotros ha de ponerse en consideración precisamente qué acciones concretas estamos nosotros viviendo, realizando, ejecutando, proponiendo a pequeña escala, porque tal vez no podremos cambiar el mundo, pero sí le podremos cambiar el mundo a una persona. Y es ahí donde comenzamos. Por eso es una pastoral para la paz, una pastoral que promueve una cultura de paz, una formación en términos de paz, porque incluso en nuestros hogares crecemos en violencias. El niño al nacer nace inocente y el niño se va formando en medio de un contexto con heridas, sufrimientos, vacíos, dolores, tristeza, fracasos, frustraciones, rechazo, marginación, exclusión, vulneración, y es cuando el niño se convierte luego en un agresor. Ese niño dejó de ser niño, pero nació inocente, tierno, se sonreía con todo, pero algo pasó y en ese camino de formación y crecimiento afectó su realización y por eso hoy es generador de nuevas violencias. Es ahí donde nosotros hemos de integrar espacios como espacios de promoción de la cultura para la paz y por lo tanto la dinámica de la evangelización de lo social. Muchas gracias, Olimpo. Muy bien, ¿quién más tiene preguntas? Momento para hacer preguntas, comentarios. Las pueden dejar también en el chat si alguna persona quiere hacerlo. Bueno, José Ignacio, Muy buenas noches. Mi nombre es José Ignacio, de la diócesis de San José del Guaviare. Escuchando al perfecto. padre Mauricio, pues decirle pues que todos los humanos, las personas, estamos llamadas a cuidar y a ser agentes de paz. Pero me llama la atención, aparte del tema del agua que tocó ahí el compañero anterior, es la lucha que tienen las comunidades en los territorios eh, por su sistema alimentario. Vemos que estamos inmersos en un sistema comercial muy fuerte, eh, donde quizás ya se limitan los territorios para producir y mantener sus semillas propias y nativas. Me llama la atención porque quizás el agua no es el único recurso natural que es común. Las semillas son otro recurso natural Sí. común, padre, y que es una lucha que han llevado también todas las comunidades a nivel global, tratando de mantener las semillas, pero que el sistema nos absorbe y nos impone unas transgénicas que también deterioran la salud y el bienestar de la humanidad. Entonces creería que es como algo también que nos llama la atención y que también se debe tener como en cuenta para tratar de cada persona, cada miembro de la pastoral que estamos en los territorios, pues asumir también como una dinámica que nos lleve a respaldar y a comprender esas situaciones que se viven en los territorios y que afectan la comunidad. Gracias, Padre. Ok, perfecto. Sí, claro. Hay múltiples posibilidades. Y como tú muy bien lo indicas, yo estuve en San José del Guaviare, tierra hermosa, con mucha agua, con muchas posibilidades. Bendito sea el Señor.
debemos recomponer. En estos días hemos estado en torno a procesos que llevamos nosotros desde el Secretariado Nacional, precisamente en torno a semillas y replantamiento de árboles. Por ejemplo, un árbol que se llama comino, que es un árbol maderable muy bueno y que está en vía de extinción, y que precisamente nosotros tenemos el ejercicio en territorios de la Amazonía de recomposición de esta especie nativa para que se repueble precisamente la repoblación natural de esta especie. Y es hacia allá donde debemos apuntar. No solamente por el recurso maderable, que puede ser un elemento integrador de una comunidad, pero sobre todo que logra implementar dinámicas de repoblamiento y por lo tanto de equilibrio. Es ahí donde la consideración de cada uno de nosotros de acuerdo al territorio, porque cada uno en su territorio se apropia de sus realidades y tiene la posibilidad de iluminar. Desde la doctrina social de la Iglesia, desde el pensamiento social cristiano, las acciones concretas y por lo tanto identifica las oportunidades, los actores y las dinámicas que puede implementar en procesos propios en el contexto, localizados y focalizados. Muy bien, muchas gracias. Arturo. Buenas noches a todos. Bueno, padre Mauricio, es un placer para nosotros poder tener la oportunidad de compartir con usted un tema tan importante en el cual usted nos ha hecho un recorrido histórico del papel y el rol de la Iglesia en la construcción de la paz desde hace muchos años y desde hace mucho tiempo. Particularmente yo tengo algunas inquietudes porque usted nos coloca en dos contextos fundamentales. Un contexto de carácter global del rol que tiene el cristiano para construir la paz en una dimensión humana, integral, partiendo de la dignidad de cada ser humano y de que todos somos hijos de un mismo Dios y tenemos un compromiso con todos y para todos, a partir de lo que plantea el Génesis y a partir de la administración y las facultades que Dios nos da para efectos de administrar los bienes al beneficio común. Y nos habla de que la paz es armonía integral y que igualmente la paz no es ausencia de conflictos o de temas o de problemas, sino cómo los abordamos. Y en ese orden de ideas, yo pienso que el rol del cristiano va de la mano de la paz planteada por Dios como un don divino, pero como una tarea también de los hombres. Entonces, ¿cuáles son las rutas de acercamiento y los puentes de acción y de articulación que tenemos que construir para que la paz sea posible, entendiendo que también hay grandes decisiones en materia de justicia climática, de deuda externa, que por algunas reglas de carácter internacional y la estructura de exclusión y de consumismo que tienen las mismas estructuras que hoy dominan muchas partes del planeta, no se hace posible que algunos países puedan realmente construir espacios económicos que faciliten todo esto que usted asertivamente nos ha señalado. Entonces, el cristiano yo pienso que también tiene que tener un rol político donde pueda escoger aquellas personas que son capaces también de tomar y acompañar decisiones que incidan en la transformación esa que usted nos plantea y que se den los cambios fundamentales y estructurales. Si no lo entendemos así, va a ser muy complejo que podamos transformar cosas a nivel global y también a nivel local, porque a nivel local también tenemos dificultades de cómo hacerlo. Fíjate con el conflicto de la guerra Palestina, lo de Israel, lo de Ucrania, cómo la Iglesia ha orientado y cómo el Papa Francisco, mucho antes de que Dios le hiciera el llamado, el Papa planteó y se preocupó mucho por la situación. Y todo el clamor del Papa nunca hubo una respuesta asertiva para acabar con la guerra y todavía continuamos en esa misma crisis y en esa misma denuncia que podemos hacer públicamente, porque uno de los roles de esto es denunciar. Entonces, eso nos da una idea de que a veces no basta ni es suficiente con que tengamos claro en el marco de la doctrina social de la Iglesia que hay cosas que transformar y que cambiar, sino que se requieren acciones concretas que realmente puedan incidir. Muchas gracias, padre, muy amable. Sí, sí, es cierto. El papel y el rol, Arturo, como muy bien lo has indicado, del
el papel social del cristiano y por lo tanto del quehacer social. El cristiano debe iluminar con el evangelio sin caer en ideologías, ¿ok? Debe iluminar los contextos sociales del mundo y del hombre y por lo tanto hacer valer precisamente los principios, los criterios que no son negociables y por lo tanto la dignidad de la persona humana, el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad, el destino universal de los bienes. Hacia esa realidad hemos de apuntar. Y esa es una tarea del laico. El clérigo no está llamado a esa misión. A esa misión está llamado el laico, por lo tanto, a asumir el rol y la tarea. Y entre más compromiso y entre más se comprometa el laico en la transformación social de las realidades, obviamente tendrá muchos más resultados. Es ahí donde esa tarea es precisamente vocación de cada uno de los bautizados, hacer parte de esos procesos que permitan desde el Evangelio, acompañado con la doctrina social de la Iglesia, obviamente iluminar las realidades para tener obviamente una transformación social real, no ficticia. Ya bien decía el Papa Pablo VI en Evangelii Nuntiandi, año 1967, no, perdón, Populorum Progressio, año 1967-68, si la memoria no me falla. Decía, cuidado con aquellos caudillos líderes que venden al pobre como bandera de su deseo e interés personal. ¿Por qué? Porque muchas veces ocupan espacios que no busca precisamente el bien común, sino un bien personal. Entonces termina la dinámica completamente contraria a lo que se había propuesto. Y es aquí precisamente donde el cristiano en su rol y tarea es fundamental en todo proceso porque ilumina la vida social, política, económica, cultural desde el evangelio y con el evangelio, acompañado obviamente con el compendio de la doctrina social de la iglesia. Muchas gracias, Arturo. Padre, Buenas noches, por ahí. Muy amable. aquí hay otra pregunta en el chat. Pregunta Freddy. ¿Qué tipo de acciones se deben iniciar en las respectivas pastorales sociales para ser consecuentes con el magisterio social de la iglesia? Bueno, lo primero es estrategias de conocimiento, porque desconocemos el magisterio de la iglesia, desconocemos los contenidos. Hablamos incluso de cosas que ni siquiera conocemos. Es triste, pero es real. Cuando desconocemos, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo sencillo y simple. Creemos que el padrino de un matrimonio tiene que ser casado. Y eso lo hemos indicado siempre. Cuando el padrino en un matrimonio, según el derecho canónico, no es padrino, es testigo. Entonces comenzamos a darle el criterio de padrino a quien es testigo. Y por eso le hacemos decir al padrino lo que no es. El padrino no es padrino, es testigo. Por lo tanto, puede ser una persona incluso no bautizada. Incluso puede ser una persona que no profese nuestra fe o que es atea, pero presencia y como testigo da testimonio que la boda se realizó. Por lo tanto, que da su testimonio. Y como eso, muchos aspectos a nivel social y terminamos confundiendo una realidad con la otra y asimilándola como cierta cuando no es. Entonces, estrategia fundamental, formación. Escuela de cultura, escuela de paz. Cultura de paz, eso necesitamos promoverlo, que se conozca la doctrina social de la iglesia, que se conozca el magisterio de la iglesia, que se conozca los esfuerzos que estamos haciendo de años específicamente con esfuerzos de construcción de paz en Colombia, los diálogos pastorales, una dinámica que tiene más de 20 años y por lo tanto que es un esfuerzo concreto en cada territorio en consolidación y construcción de paz. Ese es el primer punto. Y el segundo punto, obviamente, es de acuerdo a cada contexto y territorio que tiene unas características, unas necesidades, unos anhelos y unas frustraciones muy concretas. Y es identificar cómo la acción social transforma esas realidades y por lo tanto genera articulación de programas. El programa no termina nunca, el proyecto sí. Programas que puedan acompañar los procesos, no solamente a nivel de formación, sino también a nivel de consolidación de estrategias palpables.
Esa es nuestra tarea y ese es nuestro compromiso a cada uno de nosotros cristianos en el rol y tarea que vivimos. Olimpo tiene la mano levantada. Sí, gracias. Sí, en esto de contextos, perdón, pues quería poner como un ejemplo territorial que, bueno, la iglesia tenemos claro el ver, juzgar y actuar. Yo creo que Sí, es que hay veces con el actuar es que con los que nos quedamos a veces como corticos, porque es real, también hay situaciones que nos dan miedo, nos sentimos como vulnerables con ponerlas. Yo voy a poner un ejemplo que se dio aquí en la ciudad de Medellín y que desafortunadamente se sigue dando, tengo entendido en Bogotá, no sé en qué otra ciudad, que es el pico y placa. El pico y placa para los carros nos lo sacan con el tema de que contaminamos, entonces para mermarle, pues como a la contaminación nos dan el pico y placa. Y esta gente llega y se crea una ley de uno poder pagar para poder sacar su carro en pico y placa o su moto. Pues uno dice, Dios mío, entonces uno, si usted paga ya no está contaminando, sería eso el mensaje sí, que se está dando. Afortunadamente, uno de los alcaldes de aquí del área metropolitana de Medellín, precisamente el municipio de Envigado, no aceptó esa propuesta. Medellín, Bello, Itagüí, La Estrella la aceptaron y este alcalde denunció y se logró tumbar eso aquí en la ciudad de Medellín, de uno poder pagar. De hecho, me da tristeza porque uno dice, yo una vez pagué, yo pagué aburrido, y yo decía, Dios mío, es que como dentro yo en esta corrupción y en este robo legal que nos están haciendo también por una necesidad, porque ese día necesitaba la moto para ir allí a una cantidad de partes en vehículos públicos, no me alcanzaba el no tiempo, rinde, no rinde. entonces, y también me salía mucho más costoso, entonces unirme a esa corrupción, tener uno que llegar como a eso, entonces donde debo decir actuar, cómo unirnos y cómo realmente estas normas, yo he aplaudido a este alcalde que por cierto no recuerdo el nombre, por esa acción tan heroica de que venga, es que nos están, van a robar frenteado, pues legalmente nos están robando con este tema y desafortunadamente tengo entendido que sea en Bogotá todavía. Entonces, bueno, ¿qué acciones uno realmente, hasta dónde es ese nivel de conciencia de uno? Porque yo aquí me declaro culpable de alguna vez haber pagado eso, lo pagué con aburrición, pero en este momento caigo en la cuenta que realmente mi actitud pudo haber sido por toda la necesidad del mundo no haber entrado a participar de esa corrupción. Entonces es en el actuar que necesitamos, vemos las situaciones, las analizamos, las juzgamos, sí que ver, juzgar y actuar, pero el actuar a veces nos quedamos cortos. También desafortunadamente tocaría decir lo que en muchas de estas cosas también nos falta el apoyo de la iglesia jerárquica, que es la que en un nivel tiene voz también frente a ciertas instancias de la sociedad. Muchas gracias. Sí, Olimpo, en consonancia con lo que has dicho, nos quedamos muchas veces en diagnósticos y por lo tanto en el análisis de la realidad, la aproximación a realidades. Y muchas de nuestras investigaciones, procesos, proyectos, son simplemente análisis y entonces encontramos análisis del análisis del análisis. Pero una propuesta de intervención real, eh, una dinámica que enfrente las causas reales de esa situación, que no solamente vea y juzgue, ese ver, juzgar y actuar, sino que realmente implemente y por lo tanto proponga una nueva dinámica, es ahí donde nos encontramos. Y sucede lo mismo con respecto a la paz. Todos queremos la paz. ¿Quién no quiere la paz? El qué lo tenemos claro. El problema es cómo construimos la paz, el cómo articulamos acciones de paz, el cómo nos formamos para la paz. Es ahí donde está el punto, el cómo. Y en ese cómo no podemos dar una respuesta contundente para todos. ¿Por qué? Porque nuestro país está integrado por 32 departamentos, pero
A su vez, las regiones son completamente diversas. Son 78 jurisdicciones eclesiásticas con distintas motivaciones, intereses, infraestructura a nivel física, territorial, con distintas problemáticas, historias. O sea, cada contexto es un mundo y por lo tanto presentar un contenido no va a ser posible si primero el territorio no se abre en articulación, disposición y en preparación para acoger un contenido. Y es ahí donde la dinámica tiene que ser contextual y territorial. Por eso las estrategias en San José del Guaviare, en Medellín, en Bogotá, en el Caquetá, tienen que ser concretas y de acuerdo a la realidad de cada contexto. Muchas gracias. Y al respecto también dice Alexander, aquí dice también pasa en Bogotá, tenemos que buscar mejores estrategias de incidencia, buscar recursos propios para crear, dinamizar procesos de paz, que el Evangelio de la Paz sea anunciado por todas las estructuras eclesiales. Creo que también el profesor Tomás la vez pasada les hacía una invitación a pensar en todo el tema de lo que es la incidencia, ¿no es cierto? La incidencia política. Muy bien. No sé si haya más preguntas. Darle gracias al Padre Mauricio por acompañarnos en esta noche. Padre, sabemos de todas sus obligaciones, de todo su trabajo que tiene tan fuerte, pero hoy sacar un rato para estar con nosotros, de verdad, muchas, muchas gracias. Bueno, creo que la necesidad de formarnos hoy es muy importante. Yo recalco nuevamente eso y estamos en ese proceso de formarnos en doctrina social de la Iglesia, en pastoral social, en todos estos temas que son tan importantes para nosotros. Y por eso la preocupación de los centros, de la Escuela de la Caridad, de los franciscanos, de la San Buenaventura, de la Secretaría Nacional de Pastoral Social, de formarnos. Creo que es lo más importante en este momento y era también uno de los énfasis que hacía Monseñor Barreto cuando tuvimos el lanzamiento del diplomado, ¿no? Una necesidad apremiante y creo que hay que aprovecharla. Y bueno, les voy a compartir de pronto el primer pronunciamiento del Papa León XIV sobre la formación en doctrina social de la Iglesia. Ahí les voy a compartir el documento para que se lo lean despacio y vean la importancia de este tema para nosotros. Padre Mauricio, Arturo tiene la mano levantada. Sí, quiero sugerir algo porque me parece muy importante no pasarlo por alto. Y es que debemos leer con detenimiento el escrito que nos regaló el padre Mauricio Alejandro con el tema del discernimiento. Muy importante, yo lo leí y me parece esencial que todos lo podamos leer y analizar, porque hay muchas respuestas a todo lo que él hoy nos ha planteado. Muchas gracias. Bendito sea el Señor. Muchas gracias, Arturo. Bendito Dios. Sí. Reflexiones puestas al servicio para la mayor gloria de Dios, al servicio de la iglesia y para el bien de la humanidad. Muchas gracias. Dios les bendiga. Vale, Mauricio, muchísimas gracias. Les deseamos una feliz noche. Bueno, ya tienen los documentos, las dos cartillas las tienen ahí ya, seguramente ya las están leyendo, trabajando. Yo en la semana entrante seguramente les voy a decir la primera fecha de evaluación de la primera cartilla, ¿no es cierto? Entonces, por favor, leídas, vamos a tener evaluación de esa primera cartilla. ¿Sí? La primera carta, que es la más cortica, léanla, trabajenla muy bien y seguramente que un sábado vamos, como les decía, de 7 de la mañana a 12 de la noche estará abierto el sistema para que ustedes puedan entrar y responder allí 10 preguntas que siempre estarán por cada momento de estos de evaluación. Muy bien, Muchas ojalá gracias. estén, muy bien, ojalá conformen sus clubes de lectura. Es muy importante cuando uno tiene un club de lectura, es muy sabroso porque uno llega, se encuentra, comparte qué entendió usted, qué entendí yo, qué hay que entender finalmente, que nos queden las cosas claras y seguramente que si hacen esos clubes de lectura y participan y los comparten, cuando llegue el momento del examen, ustedes casi que con la participación del club van a poder responder a temas principales que estamos evaluando. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas. Les deseo feliz descanso. Nos vemos el miércoles. Con este tema de hoy estábamos cerrando el módulo número 1. Iniciaremos ya el miércoles módulo número 2. Feliz descanso para todos y todas. Gracias. Feliz noche. Gracias, feliz noche Feliz para todos. noche.